Encontré una cámara extraña en el bosque. Estaba en una caminata por el bosque cuando lo vi. La cámara estaba colocada sobre una gran roca como si me la hubieran dejado para que la encontrara. Me acerqué vacilante, mirando alrededor para ver si había alguien cerca. Quizás alguien lo había dejado y se había olvidado de él, pero no había nadie alrededor. La ruta de senderismo estaba tranquila y abandonada ese día. Después de todo, un martes por la tarde en enero no es exactamente el momento más ocupado para estos lugares, pero estaba abrigado y vestido para el clima, mis botas aislantes me mantenían abrigado y seco en el día frío y nevado. Me quedé allí un rato, mirando a ver si alguien volvía a buscarlo. Una parte de mí pensó que debería dejarla allí, pero era una cámara que parecía cara. En el lateral decía SLR. Como no sabía mucho sobre cámaras, todavía había oído hablar de esas iniciales antes, y me pareció que valían bastante dinero. Como no quería que el clima frío lo destruyera, lo recogí, pensando que tal vez me encontraría con su dueño distraído más adelante en el camino. Seguro que estarían encantados de tenerlo de vuelta. Pero cuando lo recogí, vi una pequeña nota adhesiva amarilla adherida a la parte inferior de la cámara. En él estaban las palabras, Finderskaters, y una carita sonriente estaba debajo de eso. ¿Eso significaba que quien quiera que perteneciera quería que yo lo tomara? Me quité los guantes y me di cuenta de que la cámara ni siquiera estaba fría, como si quien la había dejado allí lo hubiera hecho recientemente, en los últimos minutos, después de sacarla de su estuche. La lente tampoco estaba empañada, como habría estado si se hubiera dejado fuera durante horas. Como nunca dejaría pasar un obsequio, especialmente uno que pudiera vender para pagar la mitad del alquiler, tomé la cámara y continué mi caminata. Fue una decisión de la que me arrepentiría más que cualquier otra elección que hubiera hecho en mi vida. Más tarde, perdería el sueño pensando en lo que podría haber sido si simplemente me hubiera alejado y lo hubiera dejado allí. ¿Cómo hubiera sido mi vida? Pero, por supuesto, nunca lo sabré, porque lo tomé y muy pronto lo tenía frente a mi ojo y tomaba fotografías con él. Sin embargo, las imágenes no se veían bien. Eran demasiado oscuros, por un lado. Había un tinte amarillo grisáceo en cada disparo que tomaba. Al principio solo tomaba imágenes de las nubes y el cielo, pero luego decidí intentar tomar una foto de un grupo de árboles cercano. Uno de ellos en particular se veía muy inusual, un viejo roble que se alzaba más alto y ancho que cualquier otro en el área. Había una placa montada en un soporte en la parte inferior, que decía algo sobre su significado histórico. Cuando levanté el visor para mirar la imagen que había tomado, se me heló la sangre. Mis ojos estudiaron la imagen, tratando desesperadamente de darle sentido. La cámara no funcionaba bien, eso era todo. Tenía que ser. Hubo un problema con el procesador interno o lo que sea que lo hizo funcionar. ¿Puedes decir que no soy un experto en cámaras? Y solo necesitaba llevarlo a un taller de reparación. Tenía un amigo que sabía todo sobre estas cosas y decidí llevarlo primero a su casa, para ver si podía resolverlo. La imagen del árbol estaba distorsionada, haciéndolo parecer una horrible imitación de sí mismo. Estirado y demasiado delgado en algunos lugares, las ramas se enroscaban y retorcían. No solo eso, los colores eran oscuros y malévolos, como si alguien hubiera puesto un filtro de terror de Halloween de Instagram en la imagen. Había algo en la imagen que me inquietaba mucho y traté de decirme a mí mismo que solo era producto de la situación. Aún así, no dormí bien esa noche. Seguía escuchando la cámara haciendo ruidos. Diminutos sonidos como si hubiera gente pequeña dentro, tirando de palancas y girando engranajes para que el dispositivo funcione. A la deriva en una pesadilla, los imaginé como pequeños demonios. Y el interior de esa cámara era el infierno. Hombre extraño. Nunca había visto algo así, me dijo Dave, girando la cámara en sus manos y mirándola desde todos los ángulos. ¿Notaste que no hay nombre o logotipo de la empresa? Asentí vacilante. Sí. Excepto las iniciales SLR. Tal vez tienes que abrirlo. Sacó un pequeño destornillador. Después de unos segundos más de darle vueltas en sus manos, lo volvió a dejar sobre la mesa. No hay costuras, ni tornillos. Esa es la otra cosa rara. Es como si no hubiera forma de abrirlo. Ni siquiera hay un puerto para un cable de datos. Entonces, ¿cómo sacas las fotos de eso? No creo que puedas. A menos que haya alguna forma que no esté viendo. Hombre, es como si esta cosa viniera de otro planeta. Quizás sea europeo. O podría ser de una de esas tiendas online de descuento. ¿Cómo se llama Wish.com? ¿Conoces uno en el que pides un televisor por $20 y cuando aparece es del tamaño de un plato y no funciona?
De cualquier manera, no puedo arreglar esto, y tampoco creo que una tienda de cámaras sea de mucha ayuda. Genial, murmuré. Qué pérdida de tiempo. Pensé que tal vez valía al menos algo de dinero. La maldita renta volvió a subir este año y no puedo recordar la última vez que vi un aumento. Deberías haber comprado una casa cuando el mercado estaba bien, amigo mío. Seguí tratando de decírtelo. Desconecté el resto de su discurso sobre los beneficios de tener una casa propia y me preparé para irme un poco más tarde, sintiéndome abatido y estafado, a pesar de que la cámara había sido gratuita. Se sentía como si estuviera perdiendo una pequeña parte de mí mismo cada segundo que me aferraba a él. Y, sin embargo, no podía soportar tirarlo. Espera, dijo Dave mientras me ponía las botas y el abrigo. Tómame una foto con tu rara cámara antes de irte. Quiero ver cómo queda una foto mía. Estaba riendo y sonriendo, pero me sentí horrorizado por su sugerencia. No estoy seguro de por qué, pero la idea de tomarle una foto con esta espeluznante cámara que encontré en el bosque se sentía mal. Era una idea inquietante que me dio la sensación de insectos arrastrándose por mi piel. No, hombre. Estoy cansada, dije sin convicción, tratando de poner cualquier excusa que pudiera para evitar hacerlo. Me tengo que ir. ¿De qué estás hablando, tío? Tardaré 2 segundos. Era persistente, bromeaba al principio y luego comenzaba a mirarme como si algo anduviera mal conmigo. En ese momento no quería levantar la cámara y tomarle una foto, pero me encontré haciéndolo de todos modos. ¿Hacer clic qué es lo peor que puede pasar? Preguntó una voz en mi mente. Pero me enteraría pronto. La foto que le había tomado a mi amigo tenía un aspecto más deformado y poco natural que las que había tomado en el bosque. Lo mostraba como una versión retorcida y mutilada de sí mismo. Agujeros oscuros en su cabeza donde deberían haber estado los ojos. Brazos largos con demasiadas curvas y giros en ellos. Y la expresión de su rostro, que debería haber sido una sonrisa, se mostró como una mueca de enfado, celosa y llena de odio e ira. Dulce, me veo como un maldito demonio, había dicho después de mirarlo. Si encuentras una manera de imprimir esos, quiero una copia de ese. Dave tuvo un pensamiento final cuando salía de su casa. Me dijo que había otra persona que podría ayudarme con la cámara. Al principio dije que no estaba interesado, pero luego mencionó que el hombre también podría comprármelo. Eso despertó mi interés, ya que todavía me faltaban unos cientos de dólares para el alquiler. Decidí que haría un último intento de descifrar el misterio de la extraña cámara. Si este hombre no podía ayudar, que así sea. Tiraría la maldita cosa a un contenedor de basura después de eso. Llegué fuera de la tienda y me detuve junto a la acera. Era una casa de empeño, me di cuenta, pero había un letrero en el frente que decía que se especializaban en cámaras antiguas. Más importante aún, había uno que decía que pagarían en efectivo por equipos antiguos y modernos. El chico del mostrador del interior parecía agotado, a pesar de la falta de clientes. Estaba tirando de su grasiento cabello rubio lo suficientemente fuerte como para hacer que se erizara cuando lo soltó, dándole una apariencia maníaca e einsteiniana cuando levantó la vista para saludarme. Oh, hola, chilló, vislumbrándose a sí mismo en un reflejo y rápidamente acariciando sus pinchos involuntarios. ¿Puedo ayudarle? La forma en que hizo la pregunta dio la impresión de que estaría muy feliz si le dijera que tenía la dirección equivocada y saliera por la puerta. El niño parecía nervioso como el infierno, y más que eso, asustado. Oye, estoy buscando a Jim. Me dijeron que él podría ayudarme con esto. Levanté la SLR y los ojos del niño se abrieron aún más. Oh, no. No. Saca eso de aquí. Jim se ha ido. Él se fue. Está en ST. Danny es ahora por esa maldita cosa, y si sabes lo que es bueno para ti, te librarás de él. Gritó esta última parte y recogió una pila de papeles del mostrador, lanzándomelos al otro lado de la habitación. Se dispersaron por todas partes y miré a través de ellos cayendo lentamente al suelo como hojas, y pude ver al niño llorando. Su rostro estaba rojo brillante y abrió la boca para gritar de nuevo, pero no quería escuchar las palabras. Ya sabía lo que iban a hacer. Fuera de la mierda. Gritó mientras la puerta se cerraba detrás de mí. Regresé corriendo a mi auto como si me persiguieran perros rabiosos. Pero no tiré la cámara. Dios me ayude, no tiré la cámara. En su lugar, fui al centro de salud mental de Saint Daniel en el otro lado de la ciudad. No sé por qué lo hice. Curiosidad, tal vez. Tal vez algo más que eso. Quizás la cámara tenga una influencia más fuerte que lo que hace con cada foto que toma. Estoy aterrorizado de lo poderoso que es.
Mucho más fuerte de lo que podría haber imaginado a primera vista. Más poderoso que cualquier tecnología que tengamos en la Tierra. Lo siento, me estoy distrayendo. Perder el foco. Jaja. De todos modos, llegué al hospital psiquiátrico y usé la poca información que tenía para entrar allí, para ver a Jim, el hombre de la tienda de cámaras que parecía tener algunas ideas en la cabeza sobre la cámara. No quería mostrárselo de inmediato, temeroso de cómo pudiera reaccionar, así que lo guardé escondido mientras me sentaba frente a él en un salón, rodeado de otros pacientes que jugaban y miraban la televisión en una pantalla borrosa. Mentí para entrar, inventando una historia sobre ser su sobrino. Jim, le dije, tratando de que me mirara. Soy amigo de Dave. Necesitaba preguntarte sobre, ni siquiera llegué a la mitad de la oración antes de que él me mirara bruscamente y comenzara a hablar. La cámara. ¿Lo encontraste? No. Asentí de mala gana. Oh, mierda, dijo, agarrando su camisa y apretándola como si estuviera escurriendo una toalla mojada. Estaba empezando a creerles. Realmente estaba empezando a creerles cuando dijeron que no era real. Me dijeron que no existía y les creí. ¿Qué es? Pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila, esperando que él hiciera lo mismo. Se tomó unos segundos para mirar a su alrededor, como para asegurarse de que nadie estaba escuchando. ¿Todavía no lo has descubierto? Él susurró. ¿Todavía no lo sabes? Negué con la cabeza, no. Sus ojos se abrieron como platos cuando pareció considerar algo. ¿Cuántas fotos has tomado? Tú. ¿Le disparaste a alguien con él? La cabeza de una enfermera se sacudió cerca de nuestra conversación y comenzó a caminar hacia nosotros, luciendo enojada. Solo una persona. Mi amigo. Le tomé una foto con ella, dije, con la esperanza de que esto tranquilizaría a la enfermera de que solo estábamos hablando de una cámara. Pero parecía aún más enfadada por la mención de la fotografía que de las armas de fuego. Ella se acercaba y se quedó mirándome. Su cara estaba roja y enojada al principio, pero luego miró a Jim y su expresión se suavizó. Está bien, Jaime. No es real, la cámara no es real. Me agarró del brazo bruscamente y me dijo que me largara, usando algunas otras palabras y frases elegidas sobre cómo estaba interrumpiendo su recuperación y reforzando sus delirios. Un minuto después había un guardia de seguridad parado frente a mí diciendo que me escoltaría hasta la salida. Escuché a Jim gritar cuando nos fuimos, llamando y pateando algo. Estaba despotricando y peleando con las enfermeras mientras trataban de contenerlo. Y luego, de repente, una voz estaba hablando a través del altoparlante, diciendo, código blanco, como en iWAT 3. Código blanco, como en iWAT 3. Lo repitió una vez más y luego hubo un fuerte clic. Los miembros del personal pasaron corriendo junto a nosotros desde todas las direcciones, empujándonos fuera de su camino mientras corrían hacia la unidad cerrada. El guardia que me escoltaba parecía un poco abatido por no poder unirse a la diversión y se vio obligado a tratar conmigo en su lugar. ¿Qué diablos le dijiste? Me ladró, después de que la multitud de miembros del personal había pasado. No respondí sea lo que sea, realmente lo encendiste. Me acompañó hasta el borde de la propiedad, luego se puso de pie para verme partir. No vuelvas, ¿oíste? Me llamó. Si lo haces, llamaremos a la policía. Después del hospital psiquiátrico no sabía a dónde ir. Traté de llamar a Dave, sentado en el estacionamiento de un McDonald's en mi auto, sosteniendo la cámara en mi mano libre y examinándola como si mirarla el tiempo suficiente fuera a revelar algún misterio que aún no había podido resolver. Dave no respondió, a pesar de que lo intenté 3 veces más. Terminé decidiendo dejarle un mensaje de voz, diciéndole que me llamara lo antes posible. Estaba empezando a preocuparme por él. Más que nada, realmente deseaba no haberle tomado esa foto, especialmente después de las palabras de Jim en el hospital psiquiátrico. ¿Disparaste a alguien con él? Había preguntado, aterrorizado. Por la forma en que lo había dicho, bien podría haber estado hablando de un arma. Se me ocurrió algo y le envié un mensaje de texto a Dave, diciéndole a dónde iba a ir y preguntándole si podía encontrarme allí. Unos minutos más tarde respondió, diciendo que lo haría. Así que estaba vivo, pensé, respirando aliviado. Aún así, me sentí inquieto. ¿Por qué no cogió el teléfono cuando llamé tantas veces? Luego envió otro mensaje, diciendo, asegúrate de llevar la cámara. Por alguna razón, se sintió como una demanda de rescate. Pronto averiguaría por qué. Cuando salí al sendero, vi el auto de Dave de inmediato. Pero él no estaba en eso. Me envió otro mensaje de texto, diciendo que se cansó de esperar y comenzar a caminar, y que me encontraría en el camino.
Esto no era demasiado inusual para él, ya que era del tipo impaciente y no le gustaba esperar a nadie. Aún así, noté que los pelos de la nuca se me erizaban, un instinto primitivo me decía que fuera cauteloso. Caminé hacia el bosque, siguiendo el rastro hacia el lugar donde había encontrado la cámara. No había nadie en el camino y recordé de nuevo el último día que había estado allí. Una parte de mí se preguntaba si alguien había estado fuera desde la última vez que estuve aquí. La respuesta a eso era no, me di cuenta cuando llegué al lugar donde había tomado las primeras fotografías con la extraña cámara. Si alguien hubiera estado fuera de esta manera, seguramente habría informado esto a las autoridades, o a la prensa, o a alguien. Cada lugar donde tomé una foto con la cámara, se transformó. Incluso el cielo a lo lejos parecía magullado y oscurecido permanentemente, esa sombra maligna se extendía visiblemente más por segundo. Sentí un sudor frío corriendo por mi frente cuando me giré y miré cómo había cambiado el bosque. El gran árbol con la placa en la parte inferior ya no se parecía a su majestuoso yo antiguo. Ahora estaba retorcido y doblado, torcido y oscuro, igual que la foto que le había tomado. Toda la vida vegetal de la que había tomado fotos, todo estaba distorsionado y mal ahora, y esa maldad se estaba extendiendo hacia afuera, infectando la vida a su alrededor. ¿Ya lo has descubierto?, preguntó una voz detrás de mí. Me di la vuelta para ver a alguien que se parecía a Dave emergiendo del bosque, saliendo de detrás de un árbol y caminando hacia mí. Retrocedí, viendo la maldad de su rostro. El mismo retrato distorsionado que había visto cuando le tomé una foto con la cámara el día anterior. No creo que sea lo suficientemente inteligente para descifrarlo. Tendremos que explicárselo, dijo Jim detrás de mí, agarrándome mientras trataba de darme la vuelta para luchar contra él. Pero este no era el mismo Jim que había visto en el hospital psiquiátrico. Este hombre parecía una versión mutada y deformada de esa persona. Su vello facial desaliñado hacía que pareciera que no se había afeitado en varios días, lo que me decía que no podía ser el mismo hombre. ¿Quién demonios son ustedes?, me escuché preguntar, al ver a otro hombre saliendo de los árboles. Hay millones de dimensiones, miles de millones de ellas, dijo una versión del niño de la casa de empeño, tomando la cámara de mi mano. Todos apilados uno encima del otro. Somos de otro lugar, muy parecido al tuyo. Pero somos mejores, más inteligentes. Nuestra tecnología está tan avanzada que hemos aprendido a comunicarnos con otros mundos, las otras versiones de nuestro mundo. Podíamos comunicarnos, decirles cómo construir cosas, hacer cosas para nosotros, pero no podíamos cruzar. No hasta que uno de los tuyos abrió la puerta. Empezó a tomar más fotos, tomando imágenes del bosque que nos rodeaba. Y luego giró la cámara y me apuntó. Decir queso. Cerré los ojos, aterrorizada por lo que me pasaría si lograba capturar mi semejanza en una imagen con esa cámara. Si lo hiciera, pronto habría otra versión de mí parada aquí, buscando tomar mi lugar, buscando crear más portales, más puertas de entrada a su mundo oscuro. Justo cuando estaba presionando el botón para tomar la foto, escuché un fuerte bang. Un brillante destello de luz y humo explotó frente a mí, enviándome tambaleándome hacia atrás. Tropecé fuera de los brazos de Evil Jim que me había estado sosteniendo y caí al suelo, aterrizando en barro y hojas muertas. Enjambre, enjambre, enjambre. Gritó una voz, y cuando parpadeé y abrí los ojos momentáneamente vi un equipo tipo SWAT de lo que al principio supuse que eran policías moviéndose desde los árboles cercanos. Un helicóptero sobrevolaba y varios hombres y mujeres más con chalecos antibalas descendían en rappel con cuerdas y aterrizaban a nuestro alrededor. Escuché los sonidos de una pelea, gente siendo arrojada contra los árboles y esposada, y varias armas siendo disparadas. Todavía casi ciego por el flashbang, no pude presenciar nada de eso. Cuando recuperé el sentido, había un hombre parado a mi lado, extendiendo su mano para ayudarme a levantarme. Negué con la cabeza, diciéndole que necesitaba un minuto. Todavía estaba mareado por todo lo que había pasado. Empaquen, damas y caballeros, dijo con aire de autoridad. Tenemos lo que vinimos a buscar. Cerca, alguien estaba colocando la cámara en un estuche negro de aspecto resistente. Lo cerró de golpe y lo puso dentro de otra caja más grande con una cerradura más grande. Comiencen los procedimientos de desestratificación, anunció. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, mirando a mi alrededor y viendo hombres y mujeres con trajes metálicos reflectantes que portaban armas largas de aspecto futurista. Comenzaron a señalarlos al cielo y a las áreas del bosque donde la oscuridad maligna se estaba extendiendo. Después de varios segundos, la oscuridad dejó de crecer y comenzó a retirarse. Somos los buenos, dijo el hombre que estaba de pie junto a mí.
Siento lo de tu amigo. No llegamos a tiempo para salvarlo. Desafortunadamente, a estas personas no les gusta dejar testigos creíbles. ¿Dave? Pregunté, sintiendo que el mundo de repente giraba el doble de rápido que antes. ¿Él está muerto? Me temo que sí. Intentó ponerse en contacto contigo, en contra de sus deseos, y lo mataron. Estaba tratando de advertirte. Negué con la cabeza. Fue todo tan loco. ¿Cómo podría explicarle esto a alguien? ¿Quién lo creería? Por favor, firme este formulario indicando que nunca le dirá a nadie sobre los eventos que le sucedieron recientemente relacionados con este objeto, dijo el hombre, tendiéndome un formulario para que lo firmara. ¿Qué pasa si no quiero? Pregunté, sintiéndome poco cooperativo. Bueno, entonces no recibirás este cheque de $10.000 con tu nombre. Una tarifa de buscadores por el descubrimiento de este artículo. Monto de pago estándar. Pero solo para aquellos dispuestos a firmar Landa. Suspiré, sintiendo que también podría sacar algo de toda esta locura. La cámara se había ido, de todos modos. Y eso fue una buena cosa. Me alegré de tenerlo fuera de mi vida. Claro, dije, tomando el sujetapapeles y la pluma. 10.000 pagarán mi renta por un año. Estoy seguro de que Dave lo hubiera querido así. Excepto por la parte de que él está muerto. El hombre arrugó la cara con el ceño fruncido y examinó mi firma, luego me entregó un cheque. Examiné la línea del pagador, tratando de averiguar quién demonios eran estas personas. Todo lo que decía era, la organización. Y cuando levanté la vista, ya no estaban.